Bueno, el tema que vamos a ver en el día de hoy se denomina cuentas contables. Cuando nos referimos a cuentas contables, nos referimos al documento en el cual se hacen registro de todas las operaciones que hace una empresa en un tiempo determinado. Y operación comercial significa aquella operación donde se adquieren productos o se venden servicios o se hace cualquier tipo de operación atinente a que el comercio sea dinámico y se desarrolle. Es el intercambio de bienes y servicios que se hace en un sitio determinado. Cuentas contables también tenemos que relacionarlo, oígase bien, con la parte de lo que son los libros contables. O sea, las cuentas contables sirven de insumo para el efecto de poder manejar en forma operativa los libros de contabilidad. Los libros de contabilidad en primera instancia son el libro diario y el libro mayor. En el libro diario se anotan en forma diaria todas las operaciones que ocurren en una empresa. Y en el libro mayor se entra a consolidar los saldos de esas cuentas contables. Pero para poder entender mejor estos aspectos generales que le estoy diciendo, vamos a entrar a dilucidar los aspectos específicos que tienen que ver con el tema de cuentas contables. Desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de la educación, del conocimiento de lo que es la contabilidad, vamos a decir que las cuentas contables van a estar representadas por la letra T. Siempre que estemos dando clase de contabilidad, vamos a decir que las cuentas de contabilidad las vamos a representar en la cuenta T como una cuenta que tiene la forma de la letra T. En esta cuenta T, se utiliza ¿para qué? Para registrar, oiga bien, en forma ordenada las operaciones que realiza una empresa. ¿Qué operaciones puede realizar una empresa? Una empresa puede realizar operaciones de compra, de venta, de pago de servicios públicos, de pago de sueldos, de pago de impuestos, de préstamos bancarios, de impuestos de retención en las fuentes. O sea, toda esa serie de operaciones que realmente realiza la empresa, esas operaciones se realizan, se registran en la cuenta T. ¿Ya? Por eso se registran. Pero hay que registrarla en forma ordenada. Cuando hablamos de forma ordenada significa de que tiene que ser en forma cronológica. Las operaciones del día de hoy tienen que registrarse en el día de hoy, las operaciones de ayer tuvieron que registrarse en el día de ayer y así sucesivamente. Y tienen que ser ordenadas en la sincronología del tiempo en el cual están ocurriendo esas operaciones. ¿Ya? Esas cuentas T se le asigna un nombre, ¿ya? Y ese nombre tiene que ser claro, explícito y completo. O sea, cuando se diga claro, que realmente no tenga ningún tipo de confusión, que sea explícito, que se entienda y que sea completo, que no tenga ningún tipo de dificultad. Que con el solo nombre se identifique lo que representa la cuenta. Por ejemplo, si nosotros hablamos del nombre de una cuenta, cuenta por cobrar. Ahí sabemos qué es. El nombre claro, cuenta por cobrar. Explícito, está significando de que es una cuenta que le están debiendo a la empresa. Y es completo porque no tiene ningún tipo de confusión en ningún sentido. Entonces, fíjense, cuando nosotros en forma didáctica representamos las cuentas en forma de T, fíjense que este sería la presentación. Una T, fíjense. ¿Qué característica tiene esa T? Que arriba de esa T van a colocar el nombre de la cuenta. En este caso sería cuenta por cobrar. Y esa T tiene dos características. Del lado izquierdo tiene una columna que vamos a llamar debe y del lado derecho una columna que vamos a llamar haber. ¿Ya? Haber. Correcto. El debe se va a utilizar para anotar aquí todos los movimientos que son débitos. Y en el haber vamos a utilizar vamos a registrar todos los movimientos que son créditos, como está diciendo esta lectura acá. El esquema de la cuenta T, ¿cómo está conformado? Un nombre completo de la cuenta, arriba el nombre completo de la cuenta. Una cuenta se puede llamar cuenta por cobrar, préstamo bancario, gasto de sueldo, cualquier nombre que sea explícito, claro y completo. Y el debe va a estar del lado izquierdo.
del lado izquierdo de la cuenta T, fíjense aquí del lado izquierdo, ¿ya? Y sirve para registrar los débitos. Y del lado derecho va a estar la parte del haber que sirve para registrar los movimientos del lado crédito. ¿Correcto? Entonces, ese sería realmente el esquema simple y normal para efecto que ustedes entiendan el significado de las partes en la cual está compuesta una cuenta T como representativa de la parte contable. ¿Qué se registra en la cuenta T? Cada vez que nosotros, fíjense, del lado izquierdo hacemos una anotación, se considera que estamos debitando la cuenta. Estamos debitando la cuenta. O sea, si nosotros tenemos una cuenta aquí y nosotros en esa cuenta, en el debe, colocamos un valor, estamos diciendo que estamos debitando esa cuenta. Estamos debitando esa cuenta. ¿Correcto? Pero si nosotros en esa cuenta del lado derecho, que es el haber, estamos anotando un movimiento, un valor, estamos diciendo que estamos acreditando esa cuenta. Acreditando esa cuenta. Entonces, fíjense, los registros de la cuenta pueden ser debitar una cuenta, es registrar el valor en el lado izquierdo, es decir, en el debe. En el debe. Cada vez que nosotros estamos aquí anotando valores aquí, estamos debitando la cuenta, debitando. Y acreditar una cuenta es registrar un valor en el del lado derecho, es decir, en la columna de la derecha. O sea, que cada vez que nosotros estamos aquí haciendo un movimiento en la cuenta T, en el lado derecho estamos acreditando, ¿ya? O estamos haciendo un crédito a la cuenta respectiva. La suma de todos los movimientos, la suma de todos los valores registrados, la suma de todos los valores que estamos registrando aquí, o sea, cuando sumamos todos los valores aquí, decimos entonces que es el movimiento débito. Movimiento débito. Porque aquí puede haber varios valores. Pues aquí tenemos 70, 80, 90. En la suma de todos esos valores se dice que es el movimiento débito. Y las sumas que estén aquí en el lado derecho, en el haber, también se dice que es el movimiento crédito. Lo estamos diciendo aquí. El movimiento débito es la suma de los valores registrados en el debe. Todas las sumas que nosotros durante un periodo contable estamos registrando aquí en el debe se llama movimiento débito. Y todos los valores que estamos registrando acá en el haber, en el lado derecho, se considera que son movimientos créditos. Entonces, en resumen, para nuevamente retomar, la cuenta debe tener un nombre, debe tener del lado izquierdo el debe, ¿ya? Y del lado derecho lo que es haber, y todos los valores que se colocan aquí se dice que se está acreditando, y todos los valores que están colocando en el lado derecho se dice que está acreditando, y los movimientos que están tanto en el debe se denominan movimiento débito, y los movimientos que están en el haber se denominan movimientos crédito. Para resumir, ¿cómo se saca el saldo de una cuenta T? Fíjense, el saldo de una cuenta es la diferencia entre los valores registrados en la columna del debe y los valores registrados en la columna del haber. Veamos este ejemplo. Tenemos una cuenta y en el debe hemos anotado 70 y 50.000 pesos respectivamente. Y en el haber estamos colocando 40 y 20. Si nosotros sumamos todos los movimientos o todos los registros que hay aquí, nos da un movimiento débito de 120.000 pesos. Suma de 70 más 50. Si sumamos todos los registros que hemos hecho en el haber, ya el movimiento crédito son 60.000 pesos. 60.000 pesos. Entonces, fíjense, vamos a verlo acá. El saldo de una cuenta es la diferencia entre el valor registrado en la columna del debe y los valores registrados en la columna del haber. O sea, la diferencia entonces en el registro que se presenta en el movimiento débito es de 120 y el movimiento crédito es de 60. Por lo tanto, el saldo es 60.000 pesos, porque restamos 120 menos 60, entonces el saldo de esta cuenta son 60.000 pesos, porque el saldo siempre va a ser la diferencia entre los débitos menos los créditos, ¿ya? Entonces da 60.000 pesos, correcto. Entonces fíjense que siempre que queramos sacar el saldo de una cuenta es solamente sumar los movimientos, sumar los registros para que nos den los movimientos, y la diferencia entre los movimientos del debe y el haber nos daría el saldo de la cuenta. Ahora, ese saldo tenemos que determinar si es un saldo débito o un saldo crédito. ¿Cuándo es un saldo débito?
Una cuenta tiene un saldo débito cuando el movimiento débito es mayor que el movimiento crédito. Por ejemplo, fíjense, aquí nos cogemos esta cuenta, ¿ya? Esta cuenta vemos que tenemos unos registros de 80.000 y 60.000. El saldo, el saldo del movimiento son 140.000 pesos débito. 140.000 pesos débito. En el haber, los registros son 50.000 y 40.000. El saldo de movimiento crédito son 90.000. 90.000. La diferencia entre 140.000 y 190.000 nos da 50.000. O sea que el saldo de esta cuenta es 50.000. 50.000. Porque se da una diferencia entre el débito y el haber, 50.000. Pero ese saldo, ¿por qué es débito? Porque cuando el saldo es débito, cuando el movimiento de los débitos es mayor al movimiento de los créditos. Aquí el movimiento de los débitos son 140.000, es mayor a 90.000. Por tal razón, el saldo tiene que ser un saldo débito, porque siempre cuando el movimiento del saldo débito es superior al movimiento del saldo crédito, entonces siempre va a quedar un saldo débito. Y es lógico, fíjense, 140.000 es mayor a 90.000, entonces va a ser un saldo débito. Observe que en este registro el saldo débito es mayor en 50.000 pesos con respecto al saldo crédito. Cuando el saldo es crédito, forma contraria. Vamos a poner ejemplo. Cogemos una cuenta. Esta cuenta tiene unos registros en el debe de 20 y 50. O sea que el saldo de movimiento débito son 70.000 pesos. 70.000 pesos. Busquemos los registros en el crédito. 90.000 y 70.000. El saldo del movimiento crédito son 60.000. Se saca la diferencia. 70.000 menos 120.000 menos 160.000 pesos da 90.000 pesos. ¿Ya? ¿Cuál es el, pues, qué habla en la naturaleza del saldo? Es un saldo crédito. ¿Por qué es el saldo crédito? Cuando el movimiento del crédito, en este caso 160.000 pesos, es mayor que el movimiento débito, que en este caso son 70, el saldo es crédito. Entonces viene siendo 90.000 pesos saldo crédito. ¿Ya? Profe, una preguntita. Sí. Y en el caso de que el saldo crédito y el saldo débito sean iguales, ¿cómo se determina si es débito o si es crédito? No hay saldo, o sea, ahí no hay, el saldo es cero. Entonces no es ni débito ni crédito porque no tiene saldo. Y los movimientos son iguales. Si tú coges una cuenta T y encuentras aquí que son 70 en el debe y 70 en el haber, y tú haces la diferencia, 70 menos 70 te queda cero. Entonces no tiene ni saldo, ni débito, ni crédito. Esa cuenta no tiene saldo. ¿Está claro? Ok, profe. Sí. Bueno, continuemos. ¿Qué hay otra pregunta? Aquí vamos bien, me imagino que hasta ahí vamos bien. Lo importante es ir entendiendo la metodología. Bueno. Esas cuentas que nosotros manejamos a nivel de cuenta T, que entre otras cosas voy a devolverme. Cuando estamos manejando estas cuentas T en forma didáctica, en forma de enseñanza, estas cuentas T, la sumatoria de todas esas cuentas T forman lo que se llama el libro mayor. El libro mayor, que lo vamos a ver en posterior clase, pero es importante que ustedes se vayan dando cuenta. O sea, el registro de la contabilidad se hace en dos libros. En un libro que se llama libro diario, donde todas las operaciones que usen en un día hay que registrarlas en ese libro diario. E inmediatamente esa operación hay que pasarla al libro mayor. ¿Ya? Entonces, en el libro diario, si la empresa realiza 50 operaciones, son 50 operaciones que hay que registrarla en el libro diario. Y en esa misma forma hay que trasladarlo al libro mayor, que son las cuentas T. ¿Ya? Entonces, fíjense que nosotros en este momento no estamos mirando libro diario, estamos mirando son cuentas T, o sea, el libro mayor. Entonces, posteriormente cuando hagamos ejercicio vamos a observar esa parte. Pero de ahora solamente quiero que entiendan que la sumatoria de los saldos de las cuentas T es el libro mayor. Esas cuentas que estamos manejando didácticamente como una letra T se clasifican. Entonces, hay cuentas que se denominan cuentas reales o de balance. Cuentas reales o de balance. Hay cuentas que se denominan cuentas nominales o de resultado y hay cuentas de orden. O sea que las cuentas pueden clasificar en tres grupos. Reales o de balance
nominales o de resultado y de orden. En una clase, creo que fue en la primera clase, cuando hablamos de las generalidades de la contabilidad, en la generalidad de contabilidad tocamos el tema de que el producto final que desarrolla la contabilidad es la presentación de los estados financieros. Y esos estados financieros decíamos que cualquier empresa que tenga la responsabilidad de llevar contabilidad tiene que hacer 5 estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros? El estado de cambio en la situación financiera, o que en el pasado se llamaba balance general, ¿ya? El estado de resultado, que en el pasado se llamaba estado de pérdidas y ganancias. El estado de caja, perdón, el estado de flujo de caja, el estado de cambio en el patrimonio y el estado a las notas a los estados financieros. Si ustedes revisan esa diapositiva de ese tema, van a encontrar en una de ellas cuáles son los estados que realmente debe hacer en forma obligatoria las empresas que están obligadas a llevar contabilidad. Entonces, fíjense bien, cuando hablamos de cuentas reales o de balance, son las cuentas con las cuales se elabora el estado de cambio en la situación financiera. El estado de cambio en la situación financiera son las cuentas que sirven para hacer el estado o el balance general que se llamaba anteriormente, o el estado de cambio en la situación financiera. O sea, con esas cuentas se hace ese estado, el estado de cambio en la situación financiera. Y cuando cogemos las cuentas nominal o de resultado, con estas cuentas nosotros hacemos lo que se llama el estado de resultado. El estado de resultado. Cuando utilizamos las cuentas de orden, son cuentas, como dice el nombre aquí, de orden, para efecto de llevar un control o un orden de operaciones que no deben estar ni en el estado de cambio en la situación financiera, ni en el estado de resultado. ¿Ya? Y después vamos a dar ejemplos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cuentas con las cuales se elabora el estado de cambio en la situación financiera? Con las cuentas que son cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuentas de patrimonio. Con estos 3 grupos de cuentas es que la empresa hace el informe que se denomina estado de cambio en la situación financiera. ¿Y qué cuenta nosotros utilizamos para hacer el estado de resultados? Utilizamos las cuentas que se denominan cuentas de ingresos, y cuentas de gastos y cuentas de costos. ¿Ya? Con esas 3 podemos nosotros hacer el estado de resultados. Cuando queremos controlar algunas operaciones que no están incluidas en estos estados, utilizamos las cuentas de orden que se las tienen en cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Fíjense entonces en este cuadro que nosotros no podemos, óyase bien, para hacer el estado de cambio de la situación financiera, utilizar cuentas de ingresos. O para hacer el estado de resultados, utilizar cuentas de activos. O para hacer el estado de resultados, utilizar cuentas de pasivos. O para hacer el estado de cambio en la situación financiera, utilizar cuenta de gastos. Es claro la clasificación. O sea, cuando vamos a hacer estos estados financieros, que es el producto final de la contabilidad, tenemos primero entonces que clasificar cuáles son las cuentas que le pertenecen a un estado y cuáles son las cuentas que le pertenecen a otro estado. Pues insisto, en el estado de cambio de la situación financiera son las cuentas de activos, pasivos y patrimonio, y en el estado de resultados son las cuentas de ingresos, gastos y costos. ¿Ya? Y cuando queremos organizar información que no tiene nada que ver con estos 2 estados, entonces utilizamos cuentas de orden. ¿Ya? Cuentas de orden. Entonces, tienen que tener bien claro esta parte para efecto de cuando nosotros vayamos a presentar y a desarrollar los estados financieros, que es el producto final de la contabilidad. ¿Qué pregunta tienen sobre esta parte? ¿Qué ejemplo podría dar de la parte del estado de orden, profe? Acá de orden. Fíjate, vamos a suponer de pronto que uno de ustedes es empleado de una empresa, ¿correcto? Y entonces, por cualquier razón, en forma injusta, el patrón los despide a ustedes. ¿Ya? Ustedes están cumpliendo con sus deberes, con su contrato de trabajo, y de pronto tienen un patrón que tiene mal carácter, mal proceder, como sea, cualquier circunstancia, y lo vota injustamente.
Entonces, el hecho de votarlo injustamente, a pesar que en primera instancia el patrón le está pagando a ustedes sus prestaciones sociales, ustedes se muestran descontentos porque realmente es una situación que se sale realmente de la parte normal, jurídica de la contratación. Entonces, ¿qué puede suceder ahí? Que ustedes demanden a la empresa. De pronto ustedes van al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Trabajo, entonces ustedes buscan una conciliación en decir al patrón que piense o que recapacite por la decisión que ha tomado, porque ustedes consideran que es un despido injusto. Pero el patrón dice, no, yo no te quiero más, yo no quiero pagar cualquier interpretación. Entonces ustedes contratan un abogado y presentan su demanda. En la medida que va ocurriendo, ya se bien, el manejo de esa demanda, la parte contable tiene que estar pendiente si ese caso se va a perder o se va a ganar. Entonces el abogado de la empresa tiene que estar pendiente a ese proceso, porque lo normal es que la empresa tenga un abogado que la atienda a sus casos. En la medida en que el abogado de la empresa se da cuenta que se va a perder el caso, ahí sí entonces ya la contabilidad tiene que estar pensando en que va a tener que pagarle con el tiempo porque va a perder el caso al trabajador. O sea, ahí se genera una deuda a largo plazo, que aunque aparentemente no es real, sí va a ser real con el tiempo. Entonces, ese proceso, que fíjense bien que no se puede meter en la contabilidad porque no ha sido real, lo tenemos que manejar acá como un control, llevándolo a una cuenta de orden, ¿ya? A una cuenta de orden diciendo, pleito de la persona tal contra la empresa. Lo vamos a llevar aquí en la parte de acreedora, porque lo más probable es que esa empresa tenga que pagar esa deuda a ese empleado que está demandando, ¿ya? Entonces, aquí había que manejar, o sea, son cuentas de orden, son cuentas de control, ¿ya? Que con el tiempo, entonces hay que incorporarla acá a los estados financieros normales, al estado de criminalización financiera o al estado de resultados. ¿Está claro el ejemplo? ¿Entendieron el ejemplo? Bueno, continuemos entonces. Veamos entonces cuáles son las cuentas reales o de balance y cuál es su procedimiento operativo. Entonces, las cuentas reales o de balance, fíjate, estas cuentas representan los valores tangibles. Cuando hablamos de tangibles son aquellos valores que se pueden observar, ver, palpar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un edificio como las propiedades es un bien que es tangible, ¿ya? Usted lo puede observar, mirar, caminar, etcétera, etcétera. Lo pueden valorizar. Otro puede ser también las obligaciones con terceros. ¿Ah? Una obligación con tercero puede ser una cuenta por pagar. Ustedes ahí la pueden observar porque hay un documento donde se está firmando por parte de un cliente por parte de la empresa que le queda debiendo una plata a un cliente. Entonces hay un documento que demuestra eso. Entonces también eso es real. Eso es real. Entonces son valores tangibles. ¿Ya? Y también hay en las cuentas reales también valores que son intangibles, que aunque no se pueden ver ni palpar, sí realmente con el transcurso del tiempo se pueden valorizar y se pueden cuantificar. Por ejemplo, un valor intangible puede ser el prestigio que tiene la empresa. Vamos a ver un ejemplo. Supóngase que, por ejemplo, Home Center ya es una empresa que está estatuida y tiene un nombre en el mercado, ¿ya? Entonces, esa firma tiene un prestigio en el mercado en el cual se está desenvolviendo, en la industria donde ella trabaja. Por tal razón, es necesario que se vaya contabilizando ese prestigio. ¿Por qué es necesario que se contabilice ese prestigio? Porque cuando de pronto Home Center quiera vender el almacén o sus almacenes, no solamente va a cuantificar lo que le va a entregar al comprador. O sea, cuando tú vas a vender, ¿qué vas a entregar? Vas a entregar, por ejemplo, todos los bienes tangibles, vas a entregar la mercancía, vas a entregar los carros, vas a entregar los edificios, las sedes, etcétera, sino que también Consciente tiene que cuantificar cuánto es el valor del prestigio que tiene su marca en el mercado. ¿Ya? Eso es intangible, no se ve, pero sí se puede cuantificar con el tiempo, porque es diferente mirar, por ejemplo, a Home Center con respecto a una tienda de un barrio.
Entonces, eso se considera que es un bien intangible, lo que es el prestigio. Ese prestigio en contabilidad se denomina goodwill, goodwill, ¿ya? Entonces también los intangibles también se pueden también registrar. O el conocimiento y el saber también es intangible. Por ejemplo, los derechos de autor de una canción, de un libro, de un artefacto, de algún descubrimiento, también hay que cuantificarlo, se lleva en la contabilidad. Eso también es intangible, ¿ya? Entonces, eso se llama POC-HON, ¿ya? POC-HON. Entonces, estamos diciendo que las cuentas reales también pueden ser tangibles e intangibles. Y esas cuentas, tangibles o intangibles, pues esos grupos forman parte del balance de la empresa o el estado de cambio en la situación financiera, lo que le dije anteriormente. Se denominan cuentas reales. ¿Y esas cuentas reales cuáles son? Las cuentas de activos, de pasivos y de patrimonio. En resumen, las cuentas reales representan valores tangibles e intangibles y son las que permiten hacer el estado de cambio en la situación financiera. Y esas cuentas se agrupan en cuentas de activos, de pasivos y de patrimonio. ¿Cuáles son las cuentas de activos? ¿Cuáles son las cuentas de activos? Son las cuentas que representan los bienes y derechos apreciables en dinero. Bienes y derechos apreciables en dinero, o sea, todo lo que sea bienes o derechos. Cuando hablamos de bienes, básicamente nos estamos refiriendo a los tangibles, ¿ya? Y en los derechos también hay tangibles e intangibles. O sea, es derecho de propiedad de la empresa que él puede demostrar. Pero estos bienes y derechos tienen que tener una característica, que deben ser de propiedad de la empresa. Yo no puedo considerar, por ejemplo, una cuenta por cobrar, si mi empresa es Home Center, yo no puedo coger una cuenta por cobrar de Falabella, porque no es de mi propiedad. Tienen que ser las cuentas por cobrar de Home Center. Eso es lo que se considera un activo, ¿ya? Porque es de su propiedad, y lo puede demostrar que es eso, que se lo están debiendo. Si Home Center tiene, por ejemplo, un edificio, ¿cómo demuestra que ese edificio es de propiedad Home Center? Con una escritura. O sea, siempre hay que demostrar que estos bienes y derechos son de propiedad de la empresa y lo demuestra a través de una documentación que lo acredita que es dueño de ese derecho y de ese bien, ¿ya? Entonces, ¿qué se entiende por bien, entre otros? El dinero que tienes en caja es un bien, o el dinero que tienen los bancos es un bien. La mercancía que tú tienes en tu empresa para vender es un bien, los inventarios de mercancía. Los muebles que tú tienes en tu empresa es un bien, ¿ya? Los vehículos que tiene la empresa también son bienes, ¿ya? En derechos, las cuentas por cobrar también son de tu propiedad porque ahí tú puedes demostrar mediante un documento que los clientes están debiendo esa plata, ¿ya? Los créditos a su favor. Los créditos a su favor que vienen siendo también otras cuentas por cobrar distintas a la parte de lo que son las mercancías de clientes. También son activos. O sea, lo importante, oígase bien, que cuando nosotros entendamos que las cuentas de activos son bienes y derechos que son de propiedad de la empresa. Bienes y derechos son de propiedad de la empresa. ¿Ya? Yo tengo un terreno, ese terreno es un bien, pero ¿cómo demuestro que es un activo? Demostrando con mi escritura que ese terreno está a nombre de la empresa o mía, en caso que sea mi contabilidad particular. Entonces, aquí hay que saber distinguir que las cuentas de activos representan bienes y derechos, pero sus características fundamentales que tienen que demostrar es que son de propiedad de la empresa. Esta es una definición normal que se entiende en forma simple, ¿ya? De acuerdo a la gente o las personas que manejamos la parte contable. Porque quiero aclarar lo siguiente. A partir del año, no preciso el año, creo que es el 2009, ¿ya? Colombia empieza a implementar en la parte contable lo que se llaman las normas internacionales de información financiera, lo que se denomina las NIF, NIIF, Normas Internacionales de Información Contable.
¿Qué se buscó o se encontró para efecto de que realmente se implementaran estas normas? Es que antes de implementar estas normas, Colombia hacía su contabilidad con base a unos decretos en los cuales esa contabilidad solamente tenía vigencia, era en Colombia. Es decir, no era que tenía vigencia en Colombia, pronto podía tener vigencia en otros países, pero realmente donde más se entendía era en Colombia, ¿ya? Donde realmente se podía interpretar esa información era en Colombia, ¿ya? Cuando Colombia decide utilizar las normas internacionales de información financiera, se amplía, se internacionaliza la contabilidad. Es decir, que ya la contabilidad de Colombia, que se está haciendo en este momento en Colombia, ya puede entenderse en todos los países que manejan las normas internacionales de contabilidad. En Brasil, en Estados Unidos, en Perú, casi todos los países ya implementan las NIF. Y entonces, ¿qué sucede? Que para poder realmente entenderla hay que aplicar unas normas internas que le permitan, por ejemplo, que la definición de activo en Brasil es igualita a la definición de activo en Colombia. La definición de pasivo en Colombia es igualita a la definición de pasivo en Perú. O sea, ya la información es la misma, va a ser consistente. Y por ser consistente se puede comparar y se puede analizar. Antes no. Antes había una norma que solamente obedecían a las normas internas del Estado colombiano y con eso se hacía la contabilidad. Hoy en día no. Hoy en día hay que tener en cuenta unas normas internacionales para que esa contabilidad realmente se pueda conocer, se pueda interpretar y se pueda comparar en los países en los cuales se esté manejando esas normas internacionales de información financiera. Entonces, fíjense bien, por eso es que cada vez que estemos dando una definición de estas cuentas, la vamos a comparar con una definición que establece las normas internacionales de información financiera. Entonces, las NIC, ¿cómo definen un activo? Dice las NIC, un activo es un recurso que es controlado por la empresa. Fíjense la gran diferencia de esta definición entre la definición que normalmente interpretamos acá en Colombia, o veníamos interpretando, y la definición que tiene la NIF. Mientras que la definición acá en Colombia decía bienes y derechos a apreciar el dinero de propiedad, o sea, había que demostrar la propiedad para poder considerarlo activo. Las NIF no tienen en cuenta eso. Las NIF dice, es un recurso que es controlado por la empresa. No dice que tiene que ser de propiedad. ¿Ya? En el momento en que considerarlo activo. Por ejemplo, vamos a suponer que la empresa compra un terreno. Fíjense la interpretación de las NIF del activo. La empresa compra un terreno. Y nosotros ese terreno lo manejamos con la primera definición, no podemos contabilizarlo hasta que no esté la escritura de ese terreno, porque tenemos que demostrar que es propiedad de la empresa. Hasta que esa escritura, que se haga en la notaría y se lleve a instrumentos públicos, que es el estamento donde se controla y se reconocen los activos, las propiedades, ¿ya? No salga ese certificado de tradición, no se puede contabilizar en el sistema viejo, en el sistema anterior. Con la NIF no, con la NIF solamente con el hecho de que ya tú pagues ese terreno y ya tú empieces a funcionar en ese terreno, a pesar de que no tengas la escritura, se considera que es un activo, porque ya tú estás controlando ese activo. ¿Ya? Pongamos el ejemplo de un vehículo. El vehículo también es lo mismo. En la definición anterior, hasta que no saliera la tarjeta de propiedad de ese vehículo, no podíamos contabilizarlo como activo, no podíamos considerarlo como activo. Pero si tú vas a comprar ahora mismo un vehículo, te lo entregan, ya tú lo estás controlando, a pesar de que de pronto esa tarjeta de propiedad tenga que surtir unos procedimientos y unos requisitos para que te escriba ya en el tránsito departamental, distrital, etcétera. Pero ya tú tienes ese carro, ese vehículo en tu empresa, entonces ya lo puedes controlar. Entonces, fíjense la diferencia entre la definición anterior y la definición que contempla las NIF. ¿Correcto? Las NIF. ¿Ya? Porque la NIF establece que los activos lo que lo caracteriza es que lo puedas controlar, mientras que la definición anterior es la propiedad. Entonces,
Le damos esta parte para entender mejor. Según las normas internacionales de información financiera, un activo es un recurso que es controlado por la empresa. Según esto, no es necesaria la propiedad, lo que estaba diciendo, como resultado de sucesos pasados del que se espera obtener beneficios económicos y futuros, y su cuantía puede valorarse con fiabilidad. ¿Ya? Entonces, ahora, ustedes miran, profesor, entonces las empresas, ¿cuál definición debo utilizar para considerar un activo? Entonces, hay que contestar lo siguiente. Hay empresas que aplican NIF y hay otras empresas que no aplican NIF. ¿Ya? Porque hay empresas que para aplicar la NIF tienen que tener una serie de características y hay empresas que no, por lo menos las pequeñas empresas, las empresas pymes, no digamos las pymes, sino aquellas empresas de pronto que están menos sujetas a control, de pronto no aplican NIF, ¿ya? Porque son empresas de resorte local, nacional, pequeña, que no tienen necesidad de, por lo menos, tienen relaciones internacionales, entonces de pronto, claro que eso lo establece la ley, para efectos de determinar cuando un activo se le aplica la primera definición o cuando aplicamos la definición de activo con respecto a lo que son las NIF. Bueno, para aclarar esa parte. Entonces, ¿qué características deben tener los activos? Los activos tienen que tener la característica de estar en capacidad de generar beneficios o servicios. O sea, cuando se adquiere un activo, ese activo no se adquiere de lujo. Ese activo tiene que representarle una utilidad o un servicio a la empresa. Si tú adquieres un terreno, si lo estás utilizando para tu empresa, estás realmente un beneficio. Estás dejando de pagar alquiler por de pronto que tú estabas necesitando ese terreno y estabas pagando alquiler. Cuando adquieres el terreno, ya tú no vas a pagar alquiler de terreno. Entonces, estás recibiendo un beneficio de ese arrendamiento. Pero suponte que tú lo adquieres y no es por arrendamiento. Entonces, mejor tiene un beneficio cuando lo vendas. ¿Ya? Porque lo ideal es de pronto que ese terreno se te va a incrementar el valor de adquisición. Entonces, siempre los activos tienen que tener la característica que esos activos que tienen que tener un beneficio o un servicio. Un beneficio o un servicio. Si tú compras un carro, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio de tener el carro? Que no vas a pagar transporte, eso es el beneficio. Adquieres un activo y ese activo te genera un beneficio que es un carro, te genera un beneficio que tú no vas a pagar transporte, ¿ya? O no vas a pagar el servicio de pronto de transporte escolar de tu hijo, alguna cosa, ¿ya? Pero siempre los activos tienen que tener esta característica, que producen un beneficio o servicio a la empresa o a la persona que lo adquiere. Otra característica es que tiene que ser de propiedad de la empresa y estar bajo el control, ¿no? O sea, o una o otra, ser propiedad de la empresa o estar bajo el control de la misma, alguna de las dos, ¿correcto? Se define una característica de los activos y genera un derecho de reclamación que debe estar causado. ¿Qué es un derecho de reclamación? Por ejemplo, que ya tú con tu título, donde tú estás demostrando tu propiedad o el control, en caso que alguna persona quiera a ti por lo menos interponer algún tipo de reclamo por parte de tu activo, ahí tú tienes, no señora, aquí está mi documento. ¿Cómo va a decir usted que este carro no es mío? Aquí está mi tarjeta de propiedad, aquí está cuando yo lo compré, cuando pagué, etcétera, etcétera. Entonces siempre se genera un derecho de reclamación, ¿ya? En caso de que realmente se surta algún tipo de inconveniente con respecto a ese activo, ahí está el documento que te está acreditando a ti que eres dueño porque tú surtiste todos los pagos necesarios para adquirir ese activo. Veamos los movimientos de las cuentas de activos. Movimiento de las cuentas activas. Estas cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el débito. Empiezan y aumentan aquí del lado izquierdo en el débito. En el débito. O sea, siempre que tenemos una cuenta de activos, cuando se mueve por primera vez, ya, al comprar el activo, al adquirir el activo, hay que anotarlo en el débito. Hay que registrarlo en el débito, ¿ya? Y se disminuyen y se cancelan cuando nosotros hacemos el registro en el haber. O sea, se aumentan, empiezan y se aumentan cuando hacemos registro en el débito. Y
Se disminuye o se cancelan cuando sea un movimiento en el haber. Y normalmente, el saldo de las cuentas de activos son saldos débitos. Normalmente, porque puede ocurrir situaciones de pronto por errores, por situaciones que de pronto esporádicamente es un saldo débito, pero regularmente, normalmente, las cuentas de activos siempre van a dar saldo débito. Entonces, resumamos, las cuentas de activos siempre se van a mover cuando por primera vez en el débito y se aumentan también haciendo registros en el débito. Se disminuyen haciendo registros en el haber y se cancelan haciendo registros también en el haber. Y siempre su saldo va a ser débito. Veamos un ejemplo. Veamos este ejemplo. En la cuenta de activo se compra un vehículo inicialmente por 5 millones de pesos. Eso es el primer registro. Primera vez que se está utilizando esa cuenta, una cuenta de activo. Después, la adquisición de otro vehículo por la suma de 7 millones de pesos. O sea, que se está adquiriendo un primer vehículo y después se adquiere un segundo vehículo. Significa que otro registro. Y aumenta la cuenta sumando el valor anterior de un movimiento débito de 12 millones de pesos. O sea, débito porque siempre que se esté adquiriendo o se esté moviendo o se esté moviendo la cuenta de activos, siempre vamos a hacerlo en el debe. Entonces, fíjense, 5 millones más 7 millones de pesos significa que en el debe hemos hecho movimiento por 12 millones de pesos. Pero con el tiempo, de pronto, la empresa vende un vehículo. Al realizar la venta del primer vehículo, por lo menos vende este primer vehículo 5 millones de pesos. Esto, como es, ya hace bien, es disminución, entonces hay que meterlo en el haber, ¿ya? En el haber, porque constituye una disminución del activo. Y el movimiento de crédito será 5 millones de pesos. El saldo de la cuenta activa se calcula mediante la diferencia entre débito y crédito, o sea, 12 millones menos 5 millones de pesos da 7 millones de pesos. El saldo es un saldo débito. Veámoslo en la cuenta T. Fíjense que ya aquí ya adquiere el nombre de la cuenta. Cada vez que nosotros estemos utilizando compra de activos fijos por concepto de vehículos, y cuando hablamos de vehículos no solamente nos vamos a referir a vehículos que son carros, camiones, sino puede ser también buques, ¿ya? Puede ser cualquier tipo de flota. Vamos a llevarlo siempre a una cuenta que se llama flota y equipo de transporte. Flota y equipo, ese es el nombre que le vamos a colocar. Cuando nos retiramos, por ejemplo, activos que tienen que ver con la parte de transportar y de adquisición de vehículos, etcétera. Va a llamarse flota y equipo de transporte. Entonces, fíjense bien, tenemos entonces en esa cuenta T el debe y el haber. Cuando se adquirió el primer vehículo, la norma nos está diciendo que siempre se va a debitar cuando se adquiere por vez primera. Entonces se mete en el debe los 5 millones de pesos. ¿Ya? Y en la medida en que se está adquiriendo más o se está aumentando más el activo, también hay que anotarlo en el debe. ¿Cómo se aumentó más el activo? Se adquirió otro vehículo. Entonces, ese como se está adquiriendo, eso aumenta el activo. De 7 millones, se anota de 7 millones de pesos. Significa entonces que durante ese tiempo, fíjense, el saldo débito de esta cuenta, propio equipo de transporte, es de 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. ¿No? Se la suma de los débitos, 12 millones de pesos. Pero también en ese mes, la empresa vendió un vehículo, vendió el primer vehículo. Entonces, cuando lo vende, se le disminuye el saldo. Entonces, esa disminución hay que anotarla en el haber, 5 millones de pesos. Se suman los movimientos, los registros de el haber y nos da un movimiento crédito, un saldo crédito de los movimientos de 5 millones de pesos. El saldo de la cuenta va a ser la diferencia entre el saldo débito y el saldo crédito. 12 millones menos 5 millones de pesos da 7 millones de pesos. ¿Ya? Como los débitos son mayores a los créditos, entonces el saldo tiene que ser saldo débito. ¿Está claro? ¿Quién tiene dudas sobre cómo hemos sacado este saldo? Para entender el manejo de las cuentas de activos. ¿Me puedes repetir un poquito ahí, por favor? Bueno, te repito. Siempre en las cuentas de activos, el lado débito se utiliza cuando se adquiere por vez primera activos. En este caso, fíjense,
la primera vez que se adquiere un vehículo son 5 millones de pesos, por eso hay que anotarlo aquí, porque la norma te lo está diciendo, vamos a devolvernos, fíjense aquí. Las cuentas de activos empiezan en el debe cuando empiezan a moverse y aumentan en la medida en que tú estás adquiriendo ese activo fijo. Y se disminuyen cuando tú estás restando los activos fijos, ¿ya? ¿Ya? Bien, las cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el debe y se disminuyen cuando están canceladas o se cancelan en el haber. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Entonces, fíjense, la empresa por primera vez adquiere un vehículo, primer movimiento, que se dice cuando empieza a adquirir, se anota en el debe, 5 millones de pesos. Y en la medida que tú también estás adquiriendo activos fijos, tienes que llevarlo al debe. Como compras un segundo vehículo, también lo pones aquí en el debe. Significa que tú tienes 12 millones de pesos en vehículos, porque has comprado dos vehículos. Este es el primero y el segundo. Tienes 12 millones de pesos en la cuenta de vehículos. Pero vendiste. Entonces, cada vez que tú vendes, disminuyes el saldo de la cuenta de activos. Entonces, tienes que, cuando son disminuciones, tienes que anotarla en el haber. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el saldo del equipo de transporte aquí? La diferencia entre los saldos de movimiento débito, 12 millones de pesos, y el saldo de los movimientos del haber, que son 5 millones de pesos. 12 millones menos 5 millones de pesos te da 7 millones de pesos. Y es un saldo débito, porque los débitos, 12 millones, son mayores a los créditos, que son 5 millones de pesos. Entonces, el saldo son 7 millones de pesos, saldo débito. Y es normal, ahí tú estás quedando solamente, es un carro que tú tienes actualmente, porque tú tenías dos y vendiste uno, y el que te quedó te vale 7 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, la norma te dice que siempre, regularmente, las cuentas de activos tienen saldo débito. Entonces, este es el ejemplo, un ejemplo sencillo y simple, que por regularmente siempre el saldo de la cuenta de activos va a ser saldo débito, como el caso es que da 7 millones de pesos saldo débito. En el debe siempre tienen los movimientos de entrada y en el haber los movimientos de salida del respectivo activo. ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. Bueno, bien. Sigamos. Pasivos. ¿Qué son los pasivos? Fíjense bien, los pasivos son obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones, definitivamente podemos entenderlo como deudas, o sea, son obligaciones o deudas que tiene la empresa, con el compromiso de pagar esas deudas en un tiempo futuro. ¿Ya? Ejemplo, la empresa va a comprarle a Home Center, la empresa, tú tienes una ferretería y vas a comprar a Home Center. Entonces, Home Center te dice, bueno, yo te puedo vender a crédito, te puedo fiar. ¿Ya? Entonces, viene y te fía 20 millones de pesos en materiales. Esa es una obligación que tú contraes en tu empresa, que es tu ferretería con Home Center. ¿Por qué? Porque tú te comprometes a través de un documento en que tú vas a pagar esos 20 millones de pesos en un tiempo determinado, en un tiempo futuro. Entonces, cuando estamos frente a esta situación, estamos hablando que es un pasivo, es una deuda que tú estás adquiriendo, tu empresa está adquiriendo con otra entidad o con un proveedor tuyo. Entonces, fíjense, son obligaciones o deudas contraídas por la empresa para su pago en el futuro. Son deudas que deben pagarse por cualquier concepto. ¿Ya? Esas deudas en la empresa se puede conocer, desde el punto de vista contable se le puede dar la denominación que son pasivos externos, porque son pasivos que son con clientes, con proveedores o entidades distintas a los dueños de la empresa. Pasivos que se deben a entidades o personas distintas a la empresa, son externos, por eso se considera que son pasivos externos. O sea, son deudas que corresponden a compromisos externos o con terceros. Fíjense también lo que establece la NIC con respecto a la definición de pasivo. En la NIC dice, contemplan el pasivo como una obligación actual, una obligación seguida de la empresa que surge de sucesos pasados y tiene un vencimiento para el pago. ¿Ya? El mismo ejemplo, y yo pienso que aquí encaja la primera definición con la segunda. Si nosotros aplicamos NIC, dice que el pasivo será cuando se adquiere una obligación actual. ¿Cuándo se adquiere una obligación actual? Cuando definitivamente tú
estás firmando una cuenta por pagar, o estás firmando una letra por pagar, o un pagaré, cualquier situación de esa que determine que es una deuda, ¿ya? Eso te da una obligación actual. Y esa obligación actual, ¿por qué la sugiere? Por sucesos pasados, por compromisos que tú adquiriste, oye bien, de cuando te entregaron la mercancía, cuando te entregaron el vehículo, es un suceso pasado. Ya tú lo recibiste, pero tú te comprometes también a pagar al futuro en un vencimiento esa deuda. Entonces, yo diría que encaja de pronto es terminología, lo que es la definición de la primera definición con lo que establece la NIC, de la cual la empresa espera desprenderse de recursos que componen beneficios económicos y su cuantía puede valorarse con fiabilidad. O sea, cuando tú adquieres, oiga bien, un compromiso de pagar a un vencimiento, ¿qué es lo que está determinando ahí? Que tú te vas a desprender precisamente de parte de tus recursos para poder incorporar ese bien a tu empresa. O sea, desprenderse de recursos es decir que tú vas a ir a un cheque, que vas a ir a un 100 en efectivo, plata en efectivo, etcétera, etcétera. Y te desprende de esos beneficios económicos, ¿ya? Y tu cuantía puede valorarse con fidelidad. Ejemplo, una obligación de la empresa de pagar un préstamo concedido a 3 años. Aquí hay una obligación con un banco, ¿sí? Un banco, porque le concedió un préstamo a 3 años. Entonces, durante esos 3 años, la empresa tiene que desprenderse de sus recursos de efectivo para ir cancelando unos vencimientos que previamente se tiene establecido, ¿verdad? Entonces, fíjense que, para resumir, los pasivos son deudas, pero esas deudas son deudas con terceros o proveedores que son externos, ya son externos, correcto. ¿Qué características tienen que tener los pasivos? La obligación tiene que haberse causado. Cuando es causado es que realmente ya, ya se debe reconocer o ya se ha reconocido. ¿Ya? O sea, ya yo soy consciente en la parte contable de que ese es un pasivo. Y entonces ya esa es una característica importante. Haberse causado, haberse registrado. Lo que implica el deber de realizar el pago. Porque ya cuando tú realmente lo has registrado, ya te estás comprometiendo. ¿Y por qué lo has registrado? Porque tienes la certeza que la documentación con la cual tú registraste ese pasivo realmente te acredita que es una deuda, ¿ya? Y al registrar esa deuda ya te comprometes a pagarla. Segundo, existe una deuda con un beneficio cierto. Esa deuda, yo me endeudo porque voy a recibir un beneficio a través de esa deuda. Si yo me endeudo para adquirir un carro, voy a recibir un beneficio de ese carro, a pesar de que lo quede debiendo como pasivo. Pero siempre voy a recibir un beneficio, ¿cierto? ¿Ya? Si estoy comprando mercancía a crédito, ¿qué beneficio estoy recibiendo? Estoy recibiendo una mercancía que posiblemente la voy a vender posteriormente a un mayor valor, ¿ya? Entonces, fíjense que siempre en los pasivos, a pesar de que existe una deuda, esa deuda también implica un beneficio cierto para la empresa o la persona que lleva la parte contable. ¿Cómo se mueven las cuentas de pasivos? Fíjense, utilizando la misma metodología de las cuentas activos, fíjense, estas cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el haber. Siempre cuando se abre la cuenta por vez primera, siempre el movimiento de esa cuenta va a ser por acá por el haber, por acá por el haber. Siempre va a ser por el haber. Y se aumenta cada vez que nosotros hacemos asientos en el haber. O sea, abre por primera vez la deuda, aquí hay que anotarla en el haber. Y se va a aumentar ese saldo cada vez que nosotros acreditamos o hacemos movimientos en el haber. Y en el debe se disminuye, cada vez que hacemos asientos o registros en el debe se disminuyen esas cuentas, o también se disminuye cuando se cancelan esas cuentas. Lo está diciendo, estas cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el haber. Empiezan y aumentan siempre en el lado derecho, o sea, en el haber. Y se disminuyen y se cancelan cuando se hacen registros en el debe, en el lado izquierdo. Regularmente, estas cuentas de pasivo de deuda siempre tienen un saldo crédito. Fíjense que las cuentas activos siempre van a tener un saldo débito, normalmente. En cambio, las cuentas de pasivo van a tener un saldo crédito. ¿Ya? No significa que en la práctica, vuelvo, insisto,
se cambia de pronto esta característica por algún error, alguna cosa, pero normalmente las cuentas de activos tienen saldo débito y las cuentas de pasivos tienen saldo crédito. Veamos un ejemplo. Veamos este ejemplo. La empresa tiene una deuda de 350.000 pesos. O sea, una deuda obviamente que puede ser por cualquier situación o operación que hizo. Está debiendo una deuda de 350.000. Cuando se va a manejar las cuentas de pasivos, siempre el primer movimiento va en el haber, 350.000 pesos. 350.000 pesos. Lo que está debiendo, 350.000 pesos. Esto ahora constituye el primer registro en el haber. Y cuando hablamos de pronto de deuda, una cuenta que se utiliza también de deuda es la cuenta de proveedores nacionales. Esta cuenta significa son deudas que se tienen con aquellas personas que le suministran insumos a la empresa y que son unos proveedores, son los que lo proveen a uno de los insumos. Entonces siempre va a ser una cuenta de pasivos. Sobre esto se le damos este nombre, proveedores nacionales. Son clientes, personas jurídicas o personales que le suministran insumos a la entidad, ¿no? Proveedores nacionales. Entonces fíjense que inicialmente se deben 350.000 pesos el primer movimiento, 350.000 pesos. Dice el ejemplo. Y adquiere otra deuda por 500.000 pesos. Adquiere otra deuda por 500.000 pesos. O sea, adquiere otra deuda, se va a aumentar la deuda. Entonces, para aumentarse, se anota en el haber. O sea, que este cliente no está debiendo 350, sino está debiendo 350 iniciales más 500 de otra deuda. Está debiendo 850.000 pesos. 850.000 pesos. ¿Ya? Otro registro. Dice, al cancelar la primera deuda, o sea, viene el cliente y paga la primera deuda. La primera deuda son 350.000 pesos. Cada vez que tú quieres disminuir esa deuda, lo tienes que anotar es en el debe. Entonces, como estás pagando y quieres disminuir la deuda de estos 850, quieres disminuirlo, entonces lo anotas en el debe. Ya, en el debe. Y no haces más nada. Entonces, al sumarlo, significa, fíjate, que tú te habías endeudado por 850, pero pagaste 350. ¿Cuánto vas a quedar debiendo? 500, que es la diferencia entre los 850 menos los 350. Estás debiendo 500 y va a ser un saldo crédito, porque tú restas aquí, o ya sé bien, los 350 menos los 850 y te va a dar, entonces son 500, va a ser un saldo crédito. Veamos acá para entenderlo mejor. La empresa tiene una deuda de 350. Este valor constituye el primer registro, va en el haber. La otra deuda por 500 también va en el haber, 350 y 500. Está debiendo entonces 850. Pero cancela la primera deuda, lo anotas en el debe, 350. Se debita. Entonces el saldo va a ser la diferencia entre 850 menos 350. Va a ser 500. ¿Ya? Y eso es lo que tú estás debiendo. Como son mayores los créditos, el saldo entonces es crédito. Como los saldos aquí es mayor, los movimientos, el movimiento del saldo crédito es mayor al movimiento del saldo débito, entonces esta cuenta son 500.000 pesos, pero tiene un saldo crédito. Significa que tú estás debiendo entonces 500.000 pesos a un proveedor. ¿Quién tiene preguntas? El manejo de las cuentas de pasivos es al revés de las cuentas de activos. ¿Ya? Fíjense que si quieren ir haciendo la relación, es al revés. ¿Ya? Entonces, siempre las cuentas de pasivos se van a mover y se van a aumentar por el haber y se van a disminuir por el debe. Y por regular van a tener un saldo crédito. Patrimonio. ¿Qué son los patrimonios? Los patrimonios también son deudas, pero ya no son deudas con terceras personas o proveedores, son deudas con los dueños, con los socios de la empresa. No se olviden que cuando se constituye una empresa, los socios aportan recursos a esa empresa y la empresa le queda debiendo esa plata a los socios. No es que los socios se la están regalando. Cuando uno hace una empresa, uno le presta la plata a la empresa, porque la empresa es un ente jurídico, una persona jurídica distinta a los socios. Entonces, en cualquier momento, oígase bien, los socios pueden recuperar su plata.
Porque si hacemos una sociedad aquí de 3 personas, cada quien pone 1 millón de pesos, y yo al segundo mes quiero retirarme, la empresa me tiene que devolver 1 millón de pesos, si no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, fíjense que los aportes o las deudas con los socios se consideran que es patrimonio. Entonces, fíjense, una definición aquí representa los aportes del dueño o de los dueños de la empresa. ¿Ya? O sea, siempre las deudas que tiene la empresa con su dueño se manejan en cuentas de patrimonio o es el patrimonio de la empresa. Este patrimonio, oiga bien, además del aporte que hacen los socios, también forman parte de ese patrimonio lo que se llama superávit. ¿Qué es el superávit? El superávit viene siendo las utilidades o pérdidas acumuladas que haya tenido la empresa durante un tiempo determinado. Supónganse que una empresa se creó en el 2000, estamos en el 20, se creó en el 2018. Entonces en el 2018 hubo una pérdida o una utilidad. En el 2019 también hubo una pérdida de utilidad. Esos valores que están ahí, en caso que no se retiren o no se distribuyan a los socios, van a aparecer en una cuenta que se llama superávit. ¿Ya? Superávit. También la reserva. A veces cuando la empresa tiene utilidades, vienen y hacen reserva de esas utilidades. O sea, cuando hacemos reserva es valores que se apartan para que no se distribuyan a los socios. Es decir, una empresa, por ejemplo, se ganó 10 millones de pesos. Pero esos 10 millones de pesos, los socios dicen, bueno, no nos vamos a repartir esos 10 millones de pesos y no vamos a repartirnos 9. Porque necesitamos 1 millón de pesos para comprar, por ejemplo, un terreno. Entonces, esa es una reserva que se hace. ¿Ya? No se reparte, sino que se deja ahí para incrementar el patrimonio de la empresa. ¿Correcto? Entonces se puede hacer la reserva. Y los resultados del ejercicio son los resultados que da en el año en el cual se está haciendo las operaciones. O sea, ese resultado del año en que se está llevando la contabilidad. Entonces, fíjense, el patrimonio, además del aporte inicial, se puede realmente mover, oígase bien, con lo que es el superávit, la reserva y los resultados del ejercicio. ¿Ya? Esta parte de lo que es el patrimonio, oígase bien, esta parte de lo que es el patrimonio se denomina pasivo interno. O sea, todas las variables que conforman el patrimonio se denominan pasivo interno. Fíjense que aquello, cuando hablamos de pasivo, era deudas externas. Aquí son deudas internas. A favor de los dueños, por lo cual se maneja de igual forma que las cuentas de pasivo. O sea, el manejo que se da a las cuentas de pasivos son el mismo manejo que se le da a las cuentas de patrimonio. ¿Ya? Veamos la definición que establecen las NIC. La NIC define el patrimonio como la diferencia entre los activos menos los pasivos externos. Es decir, que si ustedes cogen en una empresa y sus activos son, por ejemplo, 20 millones de pesos, y usted tiene una deuda con terceras personas distintas a los socios de 10 millones de pesos, el patrimonio viene siendo la diferencia. 20 millones de activos menos la deuda externa, 10 millones de pesos, sus patrimonios son 10 millones de pesos. Porque el ANIT define el patrimonio como una parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos los pasivos de la misma. ¿Ya? Entonces, es una definición aquí, yo diría matemática, ¿ya? Matemática en el sentido que la ANIT dice, bueno, no, yo no quiero definir patrimonio con la parte esa de que el aporte inicial, más el superávit, más la reserva, el resultado del ejercicio, no señor, sino ¿cuál es el patrimonio de esta empresa? ¿Cuáles son sus activos y cuál es el pasivo externo? La diferencia es lo que se considera patrimonio, ¿ya? Entonces, esa es la definición de la NIC. Características del patrimonio: representa la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos pasivos. O sea, definición NIC, los activos menos los pasivos. Entendemos por pasivos los pasivos externos. Está constituido por el aporte inicial y los aportes adicionales de los dueños. También, esta es una característica. Esto va a ser igual siempre. O sea, la definición que se toma en la primera parte con respecto a la definición de la NIC, desde el punto de vista de número, va a dar lo mismo.
Si tú coges aquí los activos y le restas los pasivos, ese valor tiene que ser igual también a esta forma de conseguirlo, al aporte inicial más los aportes adicionales de los dueños de la empresa. Tiene que darte igual. Y otra característica es que el patrimonio se incrementa con las utilidades y se disminuye con las pérdidas. Y por ejemplo, ustedes hacen un aporte inicial a una empresa de 10 millones de pesos, ¿ya? Primer año, ese viene siendo el patrimonio, esa es la deuda que tiene la empresa con su dueño. Pero en el año siguiente en que empieza a operar, la empresa tiene una utilidad de 20 millones de pesos, significa que el patrimonio se le aumenta. 10 que aportaste más 20 que le ganaste, el patrimonio de la empresa va a ser entonces de 30 millones de pesos. ¿Correcto? Porque dice, fíjense, se incrementa con las utilidades. Pero si en vez de ganar, pierdes, tú aportaste 10 y la empresa perdió, el siguiente año perdió 5, el patrimonio entonces va a ser 5, porque se te va a disminuir de 10 menos 5 que perdiste, el patrimonio va a quedar en 5, porque dice aquí, se incrementa con las utilidades y se disminuye con las pérdidas del ejercicio contable. Eso también es otra característica, ¿ya? Porque a veces entiende solamente que el patrimonio solamente es con las utilidades, que las utilidades son las que influyen, no señor, con las pérdidas. Cuando tú haces un negocio corres el riesgo de ganar o perder, lo que implica que si tú ganas aumenta el patrimonio, pero si pierdes disminuye tu aporte o el patrimonio. ¿Está claro? Bueno, digamos, por ejemplo, la cuenta de patrimonio. Decíamos que la cuenta de patrimonio se llama igualita a las cuentas de pasivo. ¿Ya? Bien. Para constituir una empresa, 3 socios, vamos a un ejemplo. Para constituir una empresa, 3 socios aportan 1 millón, 2 millones y 4 millones de pesos respectivamente. O sea, un socio aporta 1 millón, el segundo socio aporta 2 millones de pesos y el cuarto socio aporta 4 millones de pesos respectivamente. Al contabilizar estos aportes se registran en el haber. Como es una deuda que tienen la empresa con sus socios y las cuentas de patrimonio entonces se aumentan o se contabilizan por vez primera siempre en el haber. Eso fíjense, por eso es que estamos anotando aquí los aportes de 1 millón, de 2 millones y de 4 millones de pesos que hacen los socios, porque es la primera vez que se va a mover esta cuenta. Siempre cuando se hace el aporte por vez primera, se lleva en el haber. ¿Ya? El socio que aportó un millón de pesos se retira, o sea, se va. Yo no quiero más esta empresa y quiero que me devuelva mi plata. Entonces, como se va a disminuir el patrimonio, cada vez que hay disminución, se anota en el debe, se anota 1 millón de pesos. ¿Cuál es el saldo que queda en esta cuenta? Fíjense que si sumamos los movimientos, los registros del haber, va a un movimiento del haber de 7 millones de pesos. 1, 2 y 4 da 7 millones de pesos. Y si sumamos los registros en el debe, nos da un movimiento debe de 1 millón de pesos. La diferencia entre 7 millones y 1 millón da 6 millones de pesos. Como los créditos son mayores a los débitos, te da un saldo crédito de 6 millones de pesos. Es lo que tenemos plasmado acá. El socio que aportó 1 millón de pesos se retira, por si una disminución del patrimonio se registra en el debe. Para calcular el saldo de esta cuenta de patrimonio se establece la diferencia. Los créditos suman 7 millones de pesos y los débitos suman 1 millón de pesos. Entonces hay un saldo crédito de 6 millones de pesos. Por ser mayores los créditos, el saldo es crédito, ¿correcto? Entonces, fíjense, ahí se me aclara, cada vez que nosotros, de ahora en adelante, utilizamos una cuenta de patrimonio donde vamos a anotar la deuda, los aportes que van a tener la empresa con su socio, vamos a utilizar esta cuenta que se llama aporte social, ¿correcto? Aporte social. Entonces, resumiendo, se maneja igualito a las cuentas de pasivo. Se aumentan y se registran por primera vez en el haber y se disminuyen en el debe. Y siempre va a tener un saldo crédito, porque por lo regular los movimientos en el crédito son mayores a los movimientos en el débito. Entonces, podemos resumir, fíjense, las cuentas de activos siempre van a tener saldo débito y las cuentas de pasivo y patrimonio siempre van a tener saldo crédito. Cuentas nominales o de ganancias y pérdidas. Esas son aquellas cuentas que permiten elaborar el estado de resultados o el estado de pérdida y ganancia que se llamaba anteriormente. Entonces, estas cuentas nominales o ganancias y pérdidas también a veces la llaman cuentas de resultados o transitorias. ¿O qué son de resultados?
porque al final de un ejercicio contable se dan a conocer las utilidades. O sea, cuando nosotros cogemos las cuentas nominales, esas cuentas nominales te van a permitir decir si la empresa ganó o perdió. Entonces, por eso es que a veces muchos le dicen que se llaman cuentas de resultados, porque te produce el resultado operacional que tuvo la empresa en un periodo determinado. O sea, te va a decir si la empresa ganaron o perdieron. Por eso es que a veces se llaman cuentas de resultados. Pero también la puedes llamar cuenta nominal o cuenta de ganancia y pérdida, ¿ya? Entonces, esas cuentas de resultados básicamente son cuentas que se denominan cuentas de ingresos, de costos y gastos, ¿ya? Y a veces se denominan transitorias porque esas cuentas, cuando ya finaliza el periodo contable, hay que dejarla con saldo igual a cero. O sea, hay que cerrarlas. Hay que ponerla con saldo igual a cero. Por eso algunos lo llaman cuentas transitorias, porque van a tener movimiento durante el ejercicio. Según aquí en Colombia, el ejercicio contable da del 1 de enero al 31 de diciembre. Esas cuentas nacen el primero de enero de cada año y se van moviendo. Pero ya para el 31 de diciembre ya deben quedar con saldo a cero. ¿Por qué? Porque ya entonces el 1 de enero del próximo año se va a analizar el resultado de ese año. Entonces, es decir, si ese año tiene utilidad perdida, tienen que partir con cero. ¿Ya? Entonces, por eso también se llaman transitorios. ¿Ya? Entonces decíamos que las cuentas de resultados son aquellas cuentas de ingresos, de gastos, costos de venta y costos de producción o de operación. Veamos qué son las cuentas de ingresos. Son los valores que recibe la empresa por la venta de bienes o la prestación de servicios. Fíjense que esto está clarito. Son los valores que recibe la empresa por la venta de bienes o la prestación de servicios. Cojamos Homecenter. ¿Cuáles son los ingresos o las cuentas de ingresos de Homecenter? La cuenta mediante la cual se contabiliza los valores que recibe por todo lo que vende Homecenter. Homecenter vende electrodomésticos, vende cuadros, vende herramientas. Todo eso que vende Homecenter deben ir a cuentas de ingresos. ¿Por qué? Porque son los ingresos que se reciben por la venta de los bienes que en este momento está ofreciendo. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, van a una EPS, fíjense que de acuerdo a los objetivos sociales, así serán realmente los ingresos. Homecenter vende bienes, vende mercancía. ¿Ya? Pero si cogen, por ejemplo, una EPS lo que presta es servicio. Entonces, los ingresos que recibe esa EPS por la prestación de servicios también son ingresos. ¿Cuáles son los ingresos de una EPS? Ingresos por consulta, por venta de medicina, por exámenes, etcétera. Presta un servicio. Entonces, todo lo que recibe esa EPS por prestar esos servicios son cuentas de ingresos, son ingresos para la empresa. La Universidad de Cartagena presta servicio de educación. ¿Cuáles son las cuentas de ingresos de la Universidad de Cartagena? Las cuentas de los ingresos por concepto de matrícula, por concepto de capacitaciones, por concepto de posgrado, por concepto de graduación. O sea, toda esa serie de servicios que presta la Universidad de Cartagena se considera que son cuentas de ingresos. No confundamos, oígase bien, porque se puede hacer una confusión. Por ejemplo, cuando se recibe un ingreso que es distinto a la venta o a la prestación de un servicio. Por ejemplo, supónganse que la Universidad de Cartagena recibe un ingreso por concepto de un préstamo que hizo en un banco. Fíjense que el concepto ahí es un préstamo, no es una prestación de servicio. Entonces, si es un préstamo, eso realmente no es un ingreso para la universidad. Eso es una deuda, es un pasivo que está adquiriendo la universidad. Entonces hay que distinguir cuando se recibe ingresos. Lo que consideramos ingresos propiamente son aquellos que se reciben por la venta o prestación de servicios. Pero cuando son distintos a estos, se pueden realmente generar una cuenta de pasivo, una cuenta de patrimonio, o de pronto también una cuenta de activos. ¿Ya? O sea, lo que debemos llevar ingresos a la cuenta de ingresos son cuando se recibe ingresos por la venta de bienes
por la prestación de servicios. Que quede eso bien claro. ¿Qué definición hace la NIC de los ingresos? Los ingresos son los incrementos de beneficios económicos mediante recibimiento o incremento de activos o disminución de pasivos realizados a lo largo del periodo contable, que dan como resultado aumento en el patrimonio neto que no están relacionados con las aportaciones de los propietarios. Fíjense, esta definición está relacionada básicamente con la parte de la definición de lo que es el patrimonio neto que hacen las NIC. Cuando nosotros comparamos, oiga, los ingresos con respecto a los costos y gastos, vamos a decir si la empresa ganó o perdió. Ganó o perdió. En la medida en que la empresa gane, se va a aumentar el patrimonio de los dueños de la empresa. Y en la medida en que la empresa pierda, se va a disminuir el patrimonio de la empresa. ¿Correcto? Entonces, la NIC que está relacionando aquí es recibimiento o incremento de activos o disminución de los pasivos realizados a lo largo del periodo contable. O sea, cuando nosotros estamos recibiendo el ingreso, podemos tener dos disyuntivas, que aumentamos los activos, ¿ya? ¿Por qué aumentamos los activos? Porque realmente se va a generar, fíjate bien, un crecimiento de activos, o se van a disminuir los pasivos, ¿ya? Correcto. Que da como resultado el aumento en el patrimonio. O sea, en la medida en que haya más ingresos, se van a aumentar el patrimonio, ¿ya? Pero esos patrimonios no están relacionados con las aportaciones de los propietarios. Por ejemplo, los ingresos por venta de bienes e intereses. ¿Ya? Entonces, aquí la NIC relaciona, o la definición está dirigida básicamente es como una forma de incrementar los activos o disminuir los pasivos, pero que no están relacionados, y hace bien, con la parte del patrimonio de la empresa o los aportes de la empresa, de los socios de la empresa. Veamos un ejemplo de movimiento de las cuentas de ingresos. Estas cuentas se manejan casi igualmente a la cuenta de pasivo y patrimonio. Estas cuentas empiezan y aumentan en el haber. Empiezan y aumentan siempre en el haber. ¿Ya? Normalmente no se debitan. En pocos casos debitan estas cuentas. ¿Ya? Sino siempre casi todo el movimiento es en el haber. Y siempre van a empezar es en el haber, o los movimientos van a ser, cuando se incrementan, van a ser en el haber. Un ejemplo. Se reciben 250.000 pesos mensuales por concepto de un arrendamiento de un local. O sea, un ingreso. Aquí la empresa que se dedica a arrendar locales, ya, arrendar locales, bueno, de pronto no se dedica a eso, pero tiene realmente una propiedad que la arrienda y le representa un ingreso. Entonces, fíjense, en enero, 250.000 pesos. Y en febrero también recibe 250.000 pesos, entonces ya anotarlo también en el haber. Y en marzo también recibe 250.000 pesos en el haber. ¿Por qué? Porque aquí está prestando un servicio de arrendamiento. Entonces, todo lo que es venta de bienes o productos o prestación de servicios se considera un ingreso y se debe anotarse en el haber. ¿Ya? Se nota aquí en el haber. Como no hay ningún más movimiento, no hay movimiento en el debe. ¿Ya? En el debe. Entonces, al sumar todos los registros de el haber, te va a dar un saldo de crédito de 750.000 pesos. Si para sacar el saldo correcto de la cuenta, entonces sería 750 menos 0, entonces le da 750.000 pesos crédito. ¿Ya? Entonces, eso realmente viene siendo los ingresos que está recibiendo la empresa por este concepto. Recibió 750.000 pesos durante los meses de enero, febrero y marzo. Fíjense que está diciendo que normalmente no se debitan. Pero vamos a poner un ejemplo. Supóngase, por ejemplo, de que este cliente ha pagado 750.000 pesos y de pronto él viene y le hace un reclamo al cliente. Le dice, ven acá, yo en el mes de marzo, a pesar de que estuve en el arrendamiento de ese inmueble y te pagué los 150, yo hice unas reparaciones que tú me las aprobaste en 20.000 pesos. Reparé el inodoro, por decir algo. Entonces tienes que devolverme esos 20.000 pesos. Entonces, ¿qué hace el cliente? ¿Qué hace la empresa? Un besito, tengo que devolverte, realmente yo reconozco esto.
En ese caso, fíjense, entonces sí habría que debitar los 20.000 pesos aquí, porque ya el arrendamiento quedaría en 730.000 pesos, porque hay que quitarle los 20.000 pesos que le está reconociendo la empresa a ese cliente. Entonces, pero eso es esporádico. Realmente las cuentas de ingresos siempre se van a quedar en movimiento. El movimiento es por el lado crédito, por el lado crédito, por el lado crédito, por el lado correcto. Aquí está el ejercicio. Recibiendo 150.000 pesos mensuales por concepto de arrendamiento de un local por los meses de enero, febrero, marzo. Entonces se anotan todos en el haber. Estos se registran en el haber porque representan el aumento de un ingreso. Al sumar los ingresos registrados en la columna del haber, se obtiene un saldo de crédito de 750. ¿Por qué? Porque no hay movimiento de vida. Gastos. Una empresa debe efectuar pagos. O sea, cuando una empresa recibe los ingresos de acuerdo a la venta de los bienes o prestación de servicios, ella tiene que incurrir en unos pagos para que se pueda dar ese ingreso. Ejemplo, para que se puedan dar los ingresos de Home Center para vender mercancía, de toda la mercancía que ella tiene en sus almacenes, para poder vender eso y que recibir esos ingresos, Home Center tiene que incurrir en unos pagos como cuáles. Tiene que pagar servicios eléctricos, tiene que pagar sueldos a los empleados, tiene que pagar publicidad, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar mantenimiento. O sea, toda esa serie de pagos que tienen que hacer para que se puedan surtir los ingresos se consideran gastos. Porque si no se hacen esos pagos, no se pueden recibir los ingresos. Supónganse, por ejemplo, que un center no pague servicio de luz, la gente no le compra, no se va a producir ingresos. Supónganse que la center no paga sueldo, la empresa no va a recibir ingresos, porque ¿quién va a atender entonces? Entonces, fíjense que son unos pagos que son indispensables para generar el ingreso. Entonces, eso es lo que realmente es la conceptualización o definición del gasto. O sea, pagos indispensables para generar ingresos. Entonces, veamos cómo lo definen aquí. Una empresa debe efectuar pagos por servicios y elementos necesarios para un buen funcionamiento. Fíjense. Si yo quiero funcionar bien y recibir esos ingresos, tengo que hacer esos pagos. Esto constituye un gasto, porque estos valores no son recuperables, esos valores no se van a recuperar nunca. ¿Ya? Ejemplo, pago de sueldo, arrendamiento, servicios públicos, todos estos valores, si tú no los puedes, no puedes generar el ingreso. Si tú no pagas sueldo, no vendes. Si de pronto tienes un local arrendado y no pagas el arrendamiento, no vas a poder pagar porque te van a cerrar eso. No vas a poder recibir ingresos porque te cierran el local. Si no pagas servicios públicos, no puedes atender a tu clientela y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo enfoca la definición las NIC? Los gastos son las disminuciones de los beneficios económicos en forma de salida o disminuciones de valor de activos. O sea, se considera que son disminuciones, ¿ya? Cada vez que hacemos un gasto son disminuciones de los beneficios económicos que se hacen en forma de salida o disminuciones en valor de activos. O por el aumento de los pasivos realizados a lo largo del periodo contable que dan como resultado disminuciones en el patrimonio neto que no está relacionado con la repartición del patrimonio de los propietarios. Ejemplo, el pago de salario produce una disminución de los beneficios económicos. ¿Verdad? Porque si no estuviera pagando salario, ¿qué pasa? Se me aumentarían a mí los ingresos. ¿Ya? Entonces, cuando yo pago salario, se me disminuyen los beneficios económicos que voy a tener. Entonces, ¿cómo se manejan? Siempre los gastos empiezan por el debe y aumentan siempre por el debe. Y se disminuyen por el haber. Y su saldo siempre es débito. O sea, siempre que estamos hablando de cuenta de gastos, las cuentas de gastos siempre van a empezar aquí. Cuando se hacen por primera vez los gastos, empiezan registrándose en el debe. Y si se están aumentando los gastos, van en el debe. Y si tú quieres disminuir los gastos, lo tienes que registrar en el haber. O si estás cancelando, se lo tienen que registrar en el haber. Y siempre, normalmente, el saldo de la cuenta de gastos es un saldo débito. Veamos un ejemplo. Estas cuentas empiezan y aumentan en el debe y disminuyen y se cancelan en el haber. Su saldo es débito. Vamos a poner que estamos pagando servicios públicos en el mes de mayo. Como estoy pagando y es primera vez, entonces lo anoto en el debe. 75.000 pesos por energía. ¿Ya? Y estoy pagando también agua. 30.000 pesos.
también lo anoto en el débito. Y estoy pagando teléfono 65.000 pesos en el débito, ¿correcto? Entonces, fíjense bien, ¿por qué consideramos que los conceptos de energía, agua y teléfono son gastos? Porque si no se pagan esto, no puede funcionar bien el negocio. Si tú no tienes energía, no funciona bien, si no tienes agua, no funciona bien, y no tienes teléfono, no funciona bien, y no te va a generar ingresos, o se te van a disminuir. ¿Ya? Fíjense que todos se anotan en el débito, porque siempre, por primera vez, con la medida que tú vas aumentando los gastos, van en el débito. Regularmente, con excepciones, va a tener movimientos en el haber. Por ende, siempre el saldo va a ser débito. Siempre va a ser. Entonces, ¿cuál es el saldo de esta cuenta de débito? La sumatoria de los tres valores. O sea, aquí tenemos 10, 8, 14, 17. 170.000 pesos, parece que era saldo débito. ¿Ya? 170.000 pesos, ¿correcto? Al sumar la columna del debe se obtiene un saldo de débito de 170.000 pesos. Siempre la cuenta de gasto, podría ser bien, van a moverse por el lado débito y su saldo siempre va a ser débito. También el nombre de la cuenta depende del gasto que estés haciendo. En este caso, fíjense, son gastos de servicio, entonces, como son servicios, se denomina gasto de servicio. Si fuera, por ejemplo, mantenimiento, gasto de mantenimiento. Si fuera impuesto, gasto de impuestos. Si fuera sueldo, gasto de sueldo, y así sucesivamente. Claro que esto lo vamos después a hablar en un tema que se llama el PUC, Plan Único de Cuentas. Costo de venta. En la actividad comercial referente al valor de adquisición de los artículos destinados para la venta. Fíjense un ejemplo claro. Vamos nuevamente con un centro. Ustedes me dirán, por eso siempre con un centro, porque pienso que es un almacén que es típico de que nos permite a nosotros dilucidar lo que estamos hablando. Concentre, ¿a qué se dedica? A comprar y vender mercancía terminada. Compra electrodoméstico terminado, compra cuadros terminados, compra tapete, compra todo eso que ustedes ven en el almacén, todo terminado, porque Concentre no fabrica nada, todo lo compra terminado, ¿correcto? Esa compra que hace Concentre para venderlo posteriormente es lo que se llama costo de venta. ¿Por qué? Porque es la inversión que está haciendo la empresa para poder vender posteriormente. Es el costo de la venta que tú vas a hacer posteriormente. Si Concentre compra 20 millones de pesos en electrodomésticos, eso es una compra. ¿Ya? Ese es el costo de la venta de esos electrodomésticos en el futuro. Entonces, por eso se dice que el costo de venta es el valor de adquisición de los artículos destinados a la venta. O sea, lo que le cuesta a la empresa adquirir los productos que va a vender. O el valor de la compra de los productos que va a vender. Es el valor de adquisición. Veamos un ejemplo. Ejemplo de movimiento de cuentas de costo de venta. Estas cuentas siempre empiezan y se aumentan es por el débito. Empiezan y se aumentan por el débito. Y se disminuyen por el haber. ¿Ya? Entonces, si estamos comprando, aquí utilizamos la cuenta de compra. Ojo, aquí inicialmente familiarizamos con esta cuenta con el título de compra de venta. Pero dependiendo, lo vamos a ver posteriormente, del tipo de contabilidad que se lleve, así será el nombre de esta cuenta. Entonces, compra de mercancía. Concentre empieza a comprar mercancía. Entonces, se compran 10 vestidos por valor de 500.000 pesos. Se anotan en el débito. ¿Ya? Porque están comprando para venderlos posteriormente. Se anotan en el débito 500.000 pesos. Y 20 de zapatos por valor de 400.000 pesos. Se anotan en el débito. ¿Ya? Porque aquí se aumentan siempre el costo de venta es por el débito. ¿Ya? ¿Cuál es el saldo de esta cuenta de compra de venta? Son 900.000 pesos. Y su saldo regularmente es débito. Siempre los costos de venta, el saldo de la cuenta va a ser débito. Ya, va a ser débito. Eso es lo que está haciendo el ejercicio. Normalmente no se acredita, normalmente no tienen movimiento de crédito, sino van a tener movimiento de crédito. O sea, se manejan como los gastos, ¿correcto? Entonces, al sumar el movimiento de la columna del débito, se obtiene un saldo débito por la suma de 900.000 pesos. Pero lo importante de aquí, además de conocer el manejo operativo, de cómo debe evitarse y acreditarse, es que estas cuentas representan el valor de adquisición de la mercancía que tú vas a vender posteriormente. Y para eso puse el ejemplo de Concentre. Costo de producción o de operación.
Agrupa el conjunto de cuentas que representan las erogaciones asociadas clara y directamente para la elaboración del producto. Fíjense, esto es lo que nosotros vamos a ver en contabilidad de costos. Porque cuando hablamos de costo de producción, son una cantidad de cuentas que representan las erogaciones o las salidas de dinero que están asociadas para la elaboración de un producto, la elaboración o la producción de un producto, de un bien. Pónganse, por ejemplo, una empresa que hace productos, vamos a poner allá con Argo hace cemento, entonces produce el cemento. Entonces, Argo tiene que utilizar unas cuentas que se denominen costo de producción o de operación para saber cuánto le cuesta a Argo producir ese cemento. ¿Ya? Tiene que poner una serie de cuentas y en esas cuentas denominarlas para que una vez que la asociemos esa cuenta podemos decirle a la empresa, bueno, el cemento que se produjo en tal fecha costó tanto, el costo de producción del cemento fue tanto. ¿Ya? Entonces, son esas cuentas costo de producción que se sirven para detectar o determinar cuánto es el costo de la elaboración o producción de bienes o la prestación de un servicio, de los cuales el ente económico tiene sus ingresos. Entonces, las cuentas que regularmente utilizan en los costos de producción vienen siendo las cuentas de material directo, mano de obra directa, costo indirecto de fabricación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los movimientos de las cuentas se registran en forma similar a las cuentas de costo de venta, o sea, siempre van a tener un movimiento por el lado débito y esporádicamente del movimiento crédito, y siempre va a tener saldo débito. Bueno, muchachos, esta es la exposición que yo quería hacerla en el día de hoy. Voy a dejar de compartir para recibir las respectivas inquietudes que ustedes tengan sobre esta parte, con el fin de entrar a dilucidar las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, ¿qué preguntas tienen hasta el momento? ¿O qué inquietudes tienen? Esto lo vamos a entender básicamente, o mejor, lo vamos a afianzar más este conocimiento en la medida que hagamos ejercicio. Pero primero tenemos que ir relacionándonos con el manejo y la nomenclatura de las cuentas y cuál es la naturaleza de los movimientos, sea movimiento de débito o movimiento de crédito, cuáles son las cuentas que van para el estado de cambio de la situación financiera, cuáles son las cuentas que van para el estado de resultados, cuáles son las cuentas de costo y de producción, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a afianzar en la medida que estemos desarrollando ejercicios. Mientras tanto, yo diría que ustedes tienen que hacer la lectura ya en forma separada de esta diapositiva y apoyarse de pronto en los libros de contabilidad para afianzar más el conocimiento. Es una lectura teórica que te va a afianzar ese conocimiento, pero en la medida que estemos haciendo ejercicio lo vamos a entender mejor. ¿Qué inquietudes tienen? Por favor, ¿qué inquietudes? Vamos a ver aquí por el... Yo ninguna, profesor. Profe, no, todo bien, gracias a Dios. Bueno, entonces hagamos una cosa, yo no voy a dejarle en este momento ningún compromiso, solamente quisiera que antes de la próxima clase fueran leyendo, afianzando, por favor, porque después de eso que vamos a empezar a registrar en los libros diarios. Bueno, primero tenemos que ver la parte del PUC, del manejo de las cuentas, y después vamos entonces a hacer ejercicio. Entonces, para que vayan estudiando y leyendo eso, ¿correcto? Bueno. No, profe, puede subir acá. Claro, yo se la voy a subir, se la voy a enviar. Todas estas clases quedan grabadas y yo se las monto. Apenas que la grabe, que quede bien editada, se las mando a su correo, ¿sí? Así que no haya problema. Y se la voy a poner pública en YouTube para que todo el mundo la pueda bajar. ¿Correcto? Está bien. Bueno, entonces, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Gracias a todos. Amén. Muchas gracias, profesor.